Bien, más cositas. Teníamos una temporada ahí, tuvimos ahí un tiempo parado a nuestro amigo Francisco, nuestro amigo el orientador laboral. Bueno, pues hoy nos va a hablar de una cosa muy curiosa. ¿Habéis pensado alguna vez, cuando habéis ido a una entrevista de trabajo, cómo os tenéis que comportar? ¿Qué es lo que tenéis que preguntar? ¿Qué es lo que tenéis que contestar? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Y, en fin, las posturas, la no postura. Así que hoy nuestro colaborador Francisco Álvarez nos va a hablar sobre cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta para preparar una entrevista de trabajo. Hay que saber de la empresa, cómo nos tenemos que presentar y, sobre todo, lo primero, para que nos diga todas estas cosas, vamos a darle las buenas tardes a nuestro amigo Francisco Álvarez para que nos diga esos secretos. Y tenemos que tener en cuenta que parecen tonterías, pero no. Recordados, quedaros con la nota que cada vez que vayáis a una entrevista de trabajo, tomar nota y grabaros esto que nuestro amigo Francisco Álvarez va a comentar. Vamos a darle las buenas tardes y a ver qué nos dice. Buenas tardes, Joaquín. Sí, en el capítulo de hoy vamos a dar algunas claves para aprender a preparar mejor la entrevista de trabajo. Bien. Francisco, en primer lugar, ¿qué podemos esperar de esta temida entrevista de trabajo que nos podemos encontrar ahí? Y que estamos cagaditos cada vez que vamos a una entrevista de trabajo y estamos nerviositos. Aconséjanos, Francisco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta, Joaquín, que nos encontramos ante el momento más crucial de todo el proceso de selección. Todo el trabajo que hemos hecho de aquí para atrás, desde elaborar un buen currículum, que tenga una buena presentación, escoger aquellas palabras adecuadas para una carta de presentación, todo ello concluye en esta fase, que es el proceso de selección. Son 10-15 minutos que nos jugamos mucho. Vamos a tener que demostrar nuestros conocimientos ante una persona o varias y vamos a tenerle que decir que nosotros somos esa persona idónea, candidata para ese puesto de trabajo, que somos la mejor persona de todas las que va a entrevistar. Y es por ello que no podemos permitirnos el lujo de tener fallos. Por eso tenemos que preparar a conciencia esa entrevista de trabajo. Y tenemos que tener controlados prácticamente todos los factores que envuelven a lo que es esa entrevista. La entrevista puede estar compuesta por uno o varios entrevistadores, en cuyo caso sería un tribunal de selección, y cada uno de ellos nos va a hacer preguntas. Nos va a hacer preguntas y va a adoptar un determinado rol esa persona con nosotros. Puede darse el caso de que ese entrevistador pues, adopte el rol de entrevistador agresivo, es decir, intente hacernos preguntas incómodas para intentar sacarnos de nuestra zona de confort y para incomodarnos, para ver también un poco cómo somos de tolerantes hacia el estrés o hacia situaciones incómodas. Hay que subrayarlo. Ese rol puede pasar, pero no es lo habitual, es decir, no es lo habitual que nos encontremos con personas, con reclutadores así, que nos hagan preguntas incómodas, que nos lleven a un terreno resbaladizo, incómodo. Lo normal es que estemos con entrevistadores amigos de tipo operativo que lo que hacen es crear un clima de confianza para que nosotros podamos responder adecuadamente a las preguntas que se nos hacen. Las entrevistas pueden ser de varios tipos, pueden ser individuales, grupales u online, pueden ser sobre todo por el tema de la pandemia. En el caso de que la entrevista sea individual, la entrevista puede ser dirigida, es decir, el entrevistador dirige el diálogo por donde él quiere a través de preguntas y las respuestas que nosotros damos, o puede ser libre, es decir, el entrevistador te pregunte que le cuentes un poco sobre tu vida laboral, así, grosso modo, en líneas generales, y entonces tú te puedes explayar y decir lo que tú quieras en esa digamos, exposición. Lo normal es que sea un poco mitad y mitad, es decir, que sea una entrevista semiestructurada, es decir, que él te haga preguntas, pero tú también tengas una cierta libertad para responder y para dirigir el debate hacia donde tú quieres. Francisco, qué fácil lo ves tú.
Tú imagínate que estamos ahí delante, estamos cardíacos de nervios. Lo ves todo muy fácil. Esperamos que estos consejos que nos estás dando están ahí. Una vez que estamos ahí, estamos cagaditos. Bueno, pues en esa entrevista de trabajo, ¿qué preguntas al loro? Tened cuidado. ¿Qué preguntas nos pueden hacer para que nosotros estemos, en fin, más relajaditos, más tranquilos y que sepamos defendernos en esas preguntas que esa empresa quiere conseguirnos? ¿Qué hacemos, Francisco? Una vez que estemos en esa entrevista de trabajo, nos pueden hacer preguntas de diverso tipo. Un grupo de preguntas muy frecuentes son las denominadas killer question, que son preguntas de filtrado, que son preguntas que se plantean a los candidatos durante la primera fase del proceso y cuya respuesta los eliminan o mantienen en el proceso. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes de experiencia? Si, por ejemplo, para ese puesto de trabajo se piden 3 años de experiencia y tú dices que tienes 1 año o 2 años, esa respuesta irremediablemente va a provocar que te eliminen del proceso. Porque son preguntas de filtrado que si no cumples o no respondes adecuadamente a lo que se pregunta, pues directamente te elimina. Preguntas de ese tipo puede haber unas cuantas, pero no suelen ser tampoco demasiadas. Sí hay muchas preguntas que se suelen hacer en casi todos los procesos de selección, se suelen repetir muchas preguntas y es recomendable preparar. Por ejemplo, una pregunta que se suele hacer mucho en todos los procesos, que es el valor extra que tú puedes aportar a la empresa. ¿Por qué tengo que contratarte a ti y no a otra persona? Esa pregunta nos la pueden hacer y tenemos que llevarla preparada. Sirve como exponente para nosotros poder destacar nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas. Por lo tanto, esa pregunta, si nos la hacen, sin miedo, tenemos que prepararla y decir aquellos puntos fuertes que tenemos. Una segunda pregunta que puede ser que nos haga es que qué conocemos de la empresa a la que vamos a optar. Evidentemente, si vamos a una entrevista de trabajo que sabemos la empresa que es, tenemos que informarnos. Tenemos que buscar información en internet, en redes sociales, y tenemos que saber la filosofía de esa empresa. Es fundamental. Otra pregunta que quizás nos pueden hacer también, pues que contemos o que le digamos cómo actuamos en una situación difícil en un anterior trabajo o qué haríamos. Pues esa pregunta también se suele hacer y le sirve al entrevistador para ver de qué manera actuaste, para ver de qué manera fuiste tolerante al estrés en una situación incómoda. Una cuarta pregunta que también a lo mejor puede ser que nos hagan, que es si no creemos que tenemos una cualificación excesiva para ese puesto de trabajo. Bueno, esa pregunta yo sé de algunos procesos de selección que se ha hecho, me parece una pregunta absurda, porque toda cualificación que se tenga, pues nunca está de más, pero puede ser que no hagan esa pregunta. Puede ser también que nos pregunten sobre nuestras expectativas económicas, por lo tanto, no hay que tener miedo de hablar con el entrevistador, preguntarle las condiciones económicas, las condiciones en general del puesto de trabajo, si es mañana, tarde, las horas que vamos a trabajar. Son cuestiones que tenemos que afrontar sin ningún tipo de miedo y en primera entrevista, que seguramente él nos va a contar esas condiciones de trabajo, pero si no nos las cuenta o no nos las ofrece, pues nosotros podemos sacar el tema sin ningún problema. Bueno, y ahora viene lo más importante. Oye, Francisco, ¿cómo nos tenemos que presentar a la entrevista del trabajo? ¿Cómo nos tenemos que presentar? Porque claro, todo es muy fácil, pero ahora dignos, horario, presencia, esos truquitos que tú muy bien sabes. Dinos. Bueno, a la entrevista tenemos que ir tranquilos. Tenemos que ir tranquilos y con los deberes hechos. Es decir, habiéndolas previamente preparado, habiendo preparado las preguntas que podemos sospechar que nos pueden hacer y habiendo realizado un trabajo previo de indagación de la empresa. Es importante, que es también de cajón, decir que no se debe de llegar tarde a la cita, tampoco llegar media hora antes. Es decir, con llegar 5 minutos antes es suficiente y es adecuado. Hay que ir correctamente vestido. Aquí sí es importante decir que
dependerá mucho del tipo de trabajo al que nos vayamos a presentar. Es posible que sea un trabajo más serio y formal, pues tengamos que ir con una ropa adecuada, elegante, con chaqueta, pero si el trabajo que vamos a desarrollar no implica que tengamos que utilizar ese tipo de atuendo, pues podemos ir con un look más formal, menos formal, más casual, y evidentemente yo no iría nunca, bajo ningún concepto, en chándal ni en ningún otro tipo de ropa que se le parezca. Es decir, algo para una entrevista de trabajo hay que ir medianamente con un look más o menos casual y en algunos casos formal o muy formal. Ya lo sabéis, peinadito, arregladito, bien camisetita, chaquetita, bien, eso da muy buena imagen para una persona que va buscando un puesto de trabajo. En fin, hay que ir bien vestido, hay que dar buena imagen y hay que ser de los pies a la cabeza un buen tío. Vamos a hacerle la última pregunta a nuestro amigo Francisco Álvarez. Oye, porque esta tarde estamos aprendiendo mucho de nuestro amigo Francisco. A ver, por último, ¿qué recomendaciones darías a todas aquellas personas que nos siguen en Radio Diezma, aquí en vuestra radio? No lo perdáis. A ver, ¿qué nos puede decir en el último consejo a todas esas personas? ¿Qué nos puedes decir, Francisco? Bueno, Joaquín, yo aquí por último me gustaría hacer una pequeña recapitulación y hacer unas últimas recomendaciones. Las respuestas que demos en la entrevista deben de ser respuestas claras, concisas y seguras. No nos vayamos por las ramas ni contemos al entrevistador batallitas o cuentos chinos porque no le interesan a nadie. Seamos claros y concisos. Cuando lleguemos a la entrevista, saludar de manera formal, dándole la mano al entrevistador, y tenemos que ir muy bien preparados. Saber el puesto de trabajo al que nos presentamos. ¿Qué servicio presta la empresa? ¿Qué productos vende? ¿Qué filosofía tiene? Y todo ello tenemos que empaparnos de arriba a abajo, buscando por internet, en redes sociales, preguntando a conocidos, a personas que estén trabajando en la empresa o hayan trabajado. Toda la información que podamos obtener siempre será buena. Tenemos que hablar de una forma pausada, en un tono relativamente alto, porque eso transmite firmeza y seguridad, con fluidez, y evitar, por supuesto, las bromas y los sarcasmos. Tenemos que cuidar también mucho la comunicación no verbal, es decir, estar bien sentado, mirar a la persona a los ojos, no invadir el espacio vital del entrevistador, no gesticular demasiado, practicar la escucha activa, es decir, no siempre es hablar, también tenemos que saber escuchar. Siempre que podamos, yo recomiendo que se ensaye la entrevista. Para eso tenemos los orientadores con los cuales podemos ensayar esta entrevista, podemos acudir a ellos y ellos nos van a ayudar. Es muy importante no hablar mal de anteriores trabajos, ni de nuestros compañeros anteriores, ni de alguna experiencia pasada negativa que pudiéramos tener con nuestro jefe. Eso es mejor evitarlo. Vamos, no es que es mejor, es que es rigurosamente imperativo no hablar de eso, porque no se da buena sensación. Aquí lo más importante es, a lo largo del discurso que mantengamos en esa entrevista, mantener un discurso optimista, vital, ilusionante y proactivo. Tratar de resaltar nuestros puntos fuertes, nuestras potencialidades, aquello que sabemos hacer bien. Ese es nuestro objetivo fundamental. Que sepamos transmitir a la otra persona nuestras fortalezas, que somos la persona adecuada para ese puesto de trabajo concreto y para esa necesidad coyuntural de la empresa, que somos su chico o su chica adecuado para ese puesto de trabajo. Y por supuesto, nunca hablar mal de experiencias pasadas. Si tenemos en cuenta todas estas recomendaciones, yo creo que se puede hacer una buena entrevista y desde luego vamos a estar en disposición de que nos contraten, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Y nada, Joaquín, darte una vez más las gracias
y aquí sigo a tu disposición. Un placer.